Buenas tardes, soy John Pendleton aquí en Zacatecas, México. Y el motivo de este video es para contestar preguntas e inquietudes sobre la cuestión ¿cuándo murió Jesucristo? ¿En qué día fue resucitado? En particular para contestar a mis hermanos Martín, Juan, Octavio, Gamaliel del grupo Keila, aquí en Zacatecas. Tiene principio en el pasaje de Mateo 12:40 que dice Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Únicamente aparece en este pasaje de Mateo 12:40 y así a grandes rasgos a lo que les he entendido tiene que les voy a explicar un momento de cómo fue eso. Ellos dicen que Jesús tuvo su última cena en la noche de martes, que actualmente según el sistema judaico, que fue miércoles después de las 6 de la tarde. El día miércoles siguiente Jesús fue prendido por las autoridades, condenado y fue crucificado. Murió a las 3 de la tarde miércoles. Miércoles antes, a las 6:01 de la tarde, empieza la Pascua, que actualmente es jueves, y que también fue un día de reposo especial. El jueves, el día de reposo especial, a las 6:01 de la tarde empieza el viernes. Viernes a las 6:01 de la tarde empieza el sábado, día de reposo semanal. Y dicen ellos, a las 3 de la tarde en sábado Jesús fue resucitado. Es dando muy, en resumen, su creencia. Ahora, vamos a ver por 4 partes como cada evangelio contesta, expone la muerte de Jesús. También verán el día de reposo y el día que fue resucitado, que fue el día primero. Vemos en particular aquí en Mateo, como este pasaje que le enseñé fue en Mateo. Mateo queda, por decir, obligado de componer, o Jesús mismo, para explicar cómo se llevó a cabo lo que acaban de ser nuestros hermanos. Pero veremos tanto en Mateo, en los demás evangelios, no tiene ninguna preocupación de explicar eso. Vemos en Mateo 27, empezando con versos 50, está casi el fin de la vida de Jesús, dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, mira cómo Dios señaló con un terremoto la muerte de Jesús. ¿Por qué? Su sacrificio en la cruz fue ya cumplido, terminado. Y entonces lo marcó con un terremoto, como algo muy significativo, aún rasgando el velo del templo de arriba para abajo. Fue algo que Dios hizo. A continuación, dice 54, el centurión que los estaba con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y luego, sin leer, nomás resumen, voy a resumir que vino José de Arimatea y pidió el cuerpo de Jesús y le fue dado, y él sepultó el cuerpo de Jesús ahí en ese nuevo sepulcro. En verso 62 de capítulo 27 dice, al día siguiente, que es después de la preparación. Ahora, la preparación fue ese viernes,
Y el día siguiente, preparación para el sábado. Y entonces en eso vienen los líderes religiosos pidiendo al gobernante Pilato que autorice que pusiera una guardia para que nadie robe el cuerpo de Jesús y extiende una mentira que fue resucitado. Y pasamos al capítulo 28, dice, y pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, que es domingo. Entonces ya vemos así, explica sencillamente Mateo, viernes, sábado, domingo. Y del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces vemos aquí que otra vez Dios mandó un gran terremoto, en este caso para marcar que Jesús ya fue resucitado. Y vemos en este también lapso, las mujeres ven el ángel, tienen miedo por su aspecto como muy blanco, su vestimento y todo eso. Y el verso 5 del capítulo 28 dice, mas el ángel respondiendo dijo, me brinqué una parte muy importante, removió la piedra, dice, y su aspecto, verso 3, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas, los soldados, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, con todo respeto a mis hermanos, que puse su postura, si Jesús fue resucitado el día anterior a las 3 de la tarde, ¿por qué no se presentó a ninguna persona en un lapso de casi 15 horas? Pero vemos aquí que Dios también marcó cuando Jesús fue resucitado con un gran terremoto y también el testimonio del ángel. Y las mujeres entraron en el sepulcro, estaba vacío, supieron el lugar donde estaba el cuerpo. Y dice el verso 8, ellas entonces saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y entonces vemos aquí en el primer evangelio de Mateo, aunque él tuvo ese dicho de Jesús y la comparación con Jonás, no fue ninguna preocupación. Presentó que Jesús murió en viernes, estaba en el sepulcro en sábado y fue resucitado en domingo. A continuación, antes que viéramos lo que está aquí en el Evangelio según San Marcos, le quiero pasar esta hoja donde tengo anotado tanto el pasaje de Mateo 12:40 y aquí al lado izquierdo está donde habla de 3 días. Del lado derecho es los textos que hablan del tercer día, para que tú puedas buscar propiamente estos pasajes. Ahora, en el caso de Marcos, voy a empezar desde el verso 37 del capítulo 15. Dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y en eso vemos igual como en Mateo, ese señal que dio Dios de abrir camino al lugar santísimo a través del cuerpo de Cristo, como se explica en el libro de Hebreos. Y también sin demorar mucho aquí en el verso 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, pidió el cuerpo de Jesús y así lo enterró.
El principio del capítulo 16 dice, cuando pasó el día de reposo. ¿Cuándo pasa el día de reposo? Sería a las 6:01 de la tarde. Y se puede imaginar, yo sé que no es costumbre para muchos, que si fueran 24 horas que todas las tiendas estaban cerradas, ningún negocio estaba trabajando. Y en esas 24 horas uno se da cuenta, híjole, nos falta esto, nos falta aquello. A las 6:01 de la tarde ya termina el sábado, abren todos los negocios. Y dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Y entonces, en el verso 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Y también quiero repetir este verso 9, que no toma ninguna pena así Marcos, porque estamos en el primer día de reposo, el primer día de la semana en que Jesús fue resucitado según el testimonio del ángel, y dice, verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Entonces está ubicando tanto ese suceso de presentarse a María Magdalena y a la vez que fue resucitado el primer día de la semana. A continuación vamos a ver el testimonio ahora de Lucas, y también les quiero beneficiar con esta hoja de los lugares donde habla de 3 días o también de tercer día, que veremos, hay muchos casos aquí en el Evangelio de Lucas. Empezando, ya que Jesús ya murió, y en capítulo 23, empezando con el versículo 53, dice de José de Arimatea, y quitándolo lo envió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el día de reposo. O sea, combina, en este caso, la Pascua cayó justo igual en el sábado. No fue un sábado, no fue un día de reposo diferente como estipulan mis hermanos. Y entonces continuando dice, y las mujeres que habían venido con él, con Jesús desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y quiero notar, tanto en este caso, en todos los evangelios, no de ninguna manera estipula de otro día de reposo, otro día de descanso. El día de reposo fue justo que cayó en la Pascua junto con el día de reposo. No fue 2 días de reposo, 2 sábados, si quiere decir, en esa semana, como dicen mis hermanos. Capítulo 24 de Lucas, verso 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vienen al sepulcro y trajeron las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto,
he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y vemos en eso también, es el tercer día, viernes, sábado, domingo. Y el mismo Evangelio no tiene problemas con eso. Avanzando en eso, ellos fueron, además le doy un resumen, a contar a los 11 discípulos que Jesús fue resucitado. Y aún Pedro fue con Juan corriendo y vieron que no estaba el cuerpo de Jesús. Estaban los lienzos, pero no estaba el cuerpo. Y entonces habían dos que andaban a un lugar que se llama Emaús, cerca de Jerusalén, y estaban hablando entre sí. Y llegó Jesús con ellos, y en el verso 15 de Lucas 24 dice: Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día. ¿Qué día es? Es el domingo. Estamos todavía en domingo. Y aún aclárese, y esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, quienes Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y entonces habla Jesús. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y luego va así explicando las escrituras y todo eso. Y luego más adelante, ellos fueron y contaron a los discípulos, 11 discípulos, y están contando eso porque Jesús desapareció. Verso 36, mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y también vemos aquí más adelante que explica a ellos las escrituras, y en el verso 46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces vemos aquí otra vez repetido la sencilla relato en que fue viernes que murió, sepultado, todo el día sábado estaba en el sepulcro,
y el día domingo, tercer día, fue resucitado. La sección en que vamos a ver el testimonio que dio Lucas. Al terminar la vida de Jesús, dice en Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, es mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso es la tercera vez que leímos eso, desde Mateo, desde Marcos, desde Lucas. Y explica en Hebreos 10:20 que Jesús abrió al lugar santísimo por su velo, es decir, por su cuerpo. Verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Y entonces Cristo ya está muerto. Y brincamos un poquito adelante, verso 50, dice: había un hombre, varón, llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, que fue y pidió el cuerpo de Jesús. Y entonces 53, y quitándolo, lo envolvió, o sea, el cuerpo de Jesús, en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la víspera. También otra parte dice la preparación de la Pascua. Y estaba para rayar el día de reposo, o sea, el sábado. Y también otra vez coincide la Pascua con el día de reposo semanal. Y las mujeres que habían venido con él, con Jesús desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, que también coincide con la Pascua, conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, ¿cuál es? Es el domingo. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas y que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removido la piedra del sepulcro y entraron, no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Y también les hablan los ángeles que, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Y también dice: acordaos, verso 6 de capítulo 24, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y aún sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces aquí el ángel asocia el tercer día con ese día siendo primer día de la semana. Avanzando a poquito, ellos fueron y contaron a los 11 que no estaba el cuerpo de Jesús. También Pedro fue corriendo allá, y Juan, no vieron nada, nomás los lienzos. Avanzando en el pasaje de capítulo 24, había dos personas caminando rumbo a Emaús, un pueblo cerca a Jerusalén, y hablaban entre sí de su suceso, de la muerte de Jesús, y también el testimonio de las mujeres. Y Jesús llega con ellos y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, ustedes no se fijaron que era Jesús, era Cristo, se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas en ella que han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día. ¿Cuál es el tercer día? El primer día de la semana, que es domingo. Que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día,
o sea, temprano de la mañana, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que el Cristo vive. Entonces, igual coincide el tercer día, cumplido el dicho de Jesús, que fue domingo. Más adelante, en el mismo capítulo, Jesús mismo se presenta entre ellos, aún con las puertas cerradas, y dice, y habla con ellos, y les dice, en el verso 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, etc. Jesús mismo repite lo que había dicho antes de ser resucitado el tercer día, y concuerden que ese fue el tercer día. Con todo respeto a mis hermanos Martín, Juan, Octavio y Gamaliel, Jesús fue resucitado en el primer día de la semana. Concuerden los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y como veremos también Juan. Pues a continuación vamos a ver el evangelio según San Juan. Y tenemos un verso especial para mis hermanos en el verso 31 de capítulo 19 que dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera o día de preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahora, mis hermanos hacen mucho de eso y simplemente lo que está diciendo que como cayó, concordaba el día de reposo semanal con la Pascua. Entonces fue más especial que fue normal. Y en eso es el sentido aquí. Y también de aquí es eso. Entonces quebraron las piernas de los otros dos reos para que muriese. Y Jesús ya estaba muerto y nomás le lanzaron a su costado y salió sangre y agua. Y total, entonces ya bajaron su cuerpo otra vez. José de Arimatea consigue permiso de Pilato, también está ahí Nicodemo, y en el verso 42 dice, y allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero otra vez nomás diciendo que concordaba el día de reposo con la Pascua. Capítulo 20, el primer día de la semana, otra vez ya es domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitado la piedra del sepulcro. Y también ella quedó, después que vinieron Pedro y Juan para ver, y entonces tenía un encuentro con Jesús más adelante, con el verso 13, más bien empiezo con el 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a sus discípulos
las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y también repite dice en verso 19, capítulo 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y entonces vemos aquí otra vez que Jesús se presenta con los discípulos ya resucitado. Pero en todo eso tenemos otra vez, murió en viernes, sepultado al fin de viernes, en la tumba en sábado y resucitado el primer de la semana en domingo. Para finalizar, quiero hablar de un verso de Hechos capítulo 10, verso 40. Es el caso en que fue Pedro que hablara con Cornelio, el romano, y él había juntado muchos amigos y familiares para escuchar la palabra de Pedro. Y Pedro estaba explicando sobre Jesucristo y cómo había muerto, y en el verso 40 dice, a Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y también recordamos las veces que en Lucas 24 en particular da detalles específicamente que fue resucitado el primer día. Y aún en el mismo 24 dice varias veces que fue el tercer día, que fue el tercer día y que fue el primer día. Aquí nos estipula que fue Dios que levantó a Jesús el tercer día, que también vemos que fue el primer día de la semana, el domingo. Y también por último, aparece en 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo estipula a nuestra creencia, dice en el verso 3 de capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció entonces ya a varios testigos y hasta 500 personas a la vez. Y espero en eso que veamos claramente que Jesús murió en viernes, fue sepultado al fin de viernes, todo el día de sábado, y fue resucitado el primer de semana. La Biblia misma estipula que fueron el tercer día, 3 días, ¿sí? ¿Cómo? Así explica la Biblia. Espero que lo reciben porque es palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y gócense. Cristo vive, y espero que vive en ti y camines con Él y que haces lo que es agradable en sus ojos. Bendiciones. Adiós.